amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de poder estar nuevamente con ustedes. Venimos de una racha de estar grabando episodios increíbles. El último con Itiel Arroyo, sé que bendijo sus vidas. Tuvimos muchos mensajes por medio de las redes sociales, Instagram, Facebook, y sé que Dios está haciendo algo increíble. Gracias por toda la recepción. Gracias por el apoyo, gracias por compartirlo, gracias por las historias, y este podcast cada vez más está impactando a más personas y estoy muy emocionado por esto y muy feliz. Y bueno, estamos aquí en Madrid y tengo un episodio muy especial con una persona que sé que va a bendecir sus vidas, con un ministerio que está impactando España, pero también está impactando otras naciones. Así que prepárense, como siempre, pónganse cómodos. Si van en el coche, están en el gimnasio, están en la sala de su casa, donde quiera que estén, prepárense, porque sé que este episodio va a bendecir sus vidas de una manera increíble. Ale Medina, amigo, Dios te bendiga. Qué placer, qué privilegio tener este tiempo contigo. Estamos en Madrid, estamos en tu casa. Me siento muy honrado por el privilegio de poder charlar contigo, tener este tiempo. Nos acabamos de conocer, pero no sé si te pasa a ti que parece que nos conocemos de hace ya varios años, Totalmente. y estoy muy honrado, amigo, porque me des este placer, la oportunidad de estar contigo en este tiempo. Ayer hablaba con Iván y le decía, oye, para mí es un privilegio poder compartir tu espacio, Voces del Desierto, y que me hayas tomado en cuenta, para mí es un privilegio. Y le dije, Iván, amo mucho su corazón. O sea, y Wow. eso que hemos tenido, nada, dos conversaciones durante estos días, pero no sé si hay momentos o relaciones o personas con las que tal vez no necesitas hablar Wow. mucho, pero el espíritu ya Mm, conectado, se ha sentido como que lo conoces de hace tiempo o por lo mismo, totalmente. o por lo menos que comparten lo mismo, la Ujú. misma visión, el mismo corazón, Mm, y eso me ha pasado contigo. Entonces, wow. yo te considero amigo, aunque no tengamos muchas experiencias Gracias, que contar, gracias. pero sé que a partir de ahora tendremos, Wow, tendremos. excelente. Yo soy de las personas que definitivamente cree que nada es por casualidad. Creo que opinas Absolutamente. igual que yo. Y cuando planeamos este viaje para España, muchas de las cosas que yo le oraba al Señor, le decía, Señor, yo sé que me llevas con un propósito, pues vamos a estar predicando y todo, pero también le decía, Señor, pon las personas correctas con las que vamos a hacer vínculos, vamos a hacer Mm. relaciones, vamos a hacer puentes. Y esa oración se respondió en las primeras horas de estar aquí en Madrid. Estuvimos Wow. este fin de semana con ustedes en uno de los eventos más impactantes en los cuales yo he podido estar, no como orador, sino asistente en todo digamos, el estire, la afloja, el entra, Sí. el sale, el estar de espectador, pero me impactó muchísimo. Love to Save. Sé que nació en el corazón de Dios, pero Así Dios lo es. trasladó a tu corazón, al corazón de mi hermanito Iván, que también le mando un fortísimo abrazo, y nace en el corazón de tres, cuatro parejas. Amigo, cuéntanos un poquito acerca de Love to Save, cómo nace, cuál es la visión, cuál es la intención, este proyecto que a mí me impactó de verlo de cerca, pero sé que lo que vimos solamente es como que el resultado de ya un tiempo de estar Sí. trabajando, pero sé que hay algo mucho más profundo de fondo. Sí, la verdad que, bueno, otra vez gracias, gracias de verdad por tomarme en cuenta, por hacerme parte de tu espacio. Muy agradecido a Dios por tu vida y tu familia, me Ah, pareció gracias, maravillosa, tu esposa, tu niño. gracias, amigo. Y sí, Love to Save nace en una transición, Wow. nace justamente en una transición. Éramos parte del equipo de líderes de jóvenes de nuestra casa, nuestra iglesia Fuente de Vida Center aquí en Madrid, y los jóvenes Vida Juvenil. Okay. Estábamos en el equipo y me Wow. acuerdo en 2019, justo antes de llegar la pandemia, Mm, de la que creo que nadie mm. es ignorante a Nadie día se de hoy, escapó. nadie se escapó. Antes de llegar la pandemia, nosotros tomamos el relevo. Wow. Justamente en un octubre, por Wow. ahí unas fechas de octubre, terminó el Okay. evento y comunican la transición, o Wow. bueno, se hace oficial, ya se había Okay. comunicado, se hace oficial y nos quedamos al frente de los jóvenes, ¿no? Wow. Obviamente yo venía tiempo atrás orando desde que el pastor me comenta la idea, lo que Dios había puesto en su corazón, y empiezo a orar y le empiezo a decir a Dios, Señor, no quiero llegar a un lugar, o sea, siempre me tomo esas cosas como algo Mm, importante. Si hay una mm. transición, hay algo Yeah. nuevo,
entiendo que hay algo también nuevo de parte de Dios. No Totalmente. solamente un cambio de persona, no es una posición Ujú, más, sino que creo que es un tiempo nuevo de Dios. ujú, Y yo le decía a Dios, dame algo ujú. por lo que yo estar tan apasionado que no mida la hora de dedicarle tiempo, Wow. ni fuerza, ni mi dinero, o sea, entregarle la vida a esto. Porque yo sé que si la gente me ve entregándole la vida a algo, Ujú. los que me siguen lo van a hacer. Total. No quiero hacer un copy-pega Mm, o a estar buscando, mira, vamos a hacer las cosas como tal mm, persona porque le funciona, ¿no? mm. Quiero tener algo que tú me lo des, que sea de tu corazón. Wow. Y de ahí Dios empieza a hablarnos mucho de amor y Wow. salvación, restauración, restaurar Ok. gente herida, Wow. gente que tal vez por el legalismo, por Claro, el juicio, claro. por muchas veces estar en una posición, hemos pisoteado a tanta gente alrededor Ya. nuestro, nos hemos maltratado entre Mm. nosotros y Dios me decía, es tiempo de restaurar, de Wow. amar y restaurar. Y comenzó ahí la palabra amor y salvación a Ok, rondar mi cabeza. ok. Hablaba con mi esposa, ella también sentía lo Wow. mismo, amor y salvación. Nos sentamos en una Mm. mesa con algunos de los del equipo de aquí. Hicimos un equipo nuevo, la mayoría jóvenes, Wow. muy verdes casi que en todo, pero crecimos juntos en eso y empezamos en la mesa a trabajar y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Que no solamente sea algo que impacte, sino que también a los jóvenes le Mm. entra todo Ya. por los ojos, lo Sí, sí, visual, lo que es cool, sí, lo que está a la moda. sí, sí. Y dijimos, ¿y si lo usamos también en inglés? Empezamos a juntar Ok, amor, salvación, amor ok, para salvar. ¿Cómo sería en inglés? Love ok. to save. Wow, me gusta, ¿cómo Wow. suena? Hizo clic. Y empezó a hacer clic, hizo clic en mi corazón y dije, ok, esto me gusta. Y empezamos a trabajar internamente como una misión, porque fue realmente lo que le pedimos a Dios. Trabajamos obviamente con la visión de la casa. Nuestros Ok. pastores tienen una visión y la respaldamos, pero sí le pedíamos una misión especial para los jóvenes, es decir, trabajar con esto y que ellos estén dispuestos a dar la vida Wow. por esto. Y empezamos a trabajar, vimos que los jóvenes abrazaron Love to Say cuando Wow. entendieron la idea del amor trae salvación y amar a la gente. Dios nos ama a nosotros y Wow. por eso nos trajo salvación. Ahora repliquemos el Wow. modelo. Ese fue el modelo de Ok. Jesús. Él vino, amó, Mm, ese mm. amor trajo salvación Totalmente. y ahora es como que sigamos. ¿Por qué rompimos el modelo de amar a la gente? ¿En qué momento rompimos la cadena? Mm, No mm, la rompamos, mm. sigamos. Vimos que empezó a Wow. producir efecto en ellos. Wow. Vimos que los jóvenes comenzaron a ser protagonistas y dijeron, Ok. yo quiero llevar este Wow. peso, yo quiero llevar esta carga. Y vimos que incluso en la ropa, cuando empezamos a Ok. estampar este nombre, Love to Say, en la ropa, en una camiseta, en una gorra, los jóvenes que antes tenían vergüenza de hablar de Jesús, Wow. ahora iban a sus colegios con sus Wow. camisetas y se volvía un tema de conversación, Wow. Love to Say. Increíble, increíble. Y nos decían, incluso por la calle, en el centro de Madrid, en Sol, le ¿Qué es decían, eso? ¿de dónde sacaste eso? Yo quiero Wow. comprarme eso. ¿Dónde lo compraste? Qué ¿Qué es? loco. Y se volvió una herramienta para evangelizar. Y Wow. nos empezamos a dar cuenta que detrás de eso había algo más poderoso Ok. que no entendíamos. Ya. Cuando pasa el primer año, Dios nos hace una llamada de atención y nos dice, hey, esto que yo les he dado a ustedes no es algo para, para ustedes Ya. internamente como jóvenes o Ya. iglesia, esto es para una generación. Wow. Entonces Wow. era como que Dios nos empezó a despertar a arrancarlo de nuestra Mm. iglesia, que no fuese algo nuestro, sino fuese algo de todos. Wow. Y ahí empezamos a decir con mi esposa, ¿qué hacemos? Necesitamos hablar con gente, necesitamos conectarnos con otros pastores de jóvenes, con Wow. otros líderes, y que esto no tenga como una Ya. identidad nuestra, sino Ya. que tenga la identidad de Dios para Wow. que cualquier iglesia, cualquier joven, Wow. personas que vengan a la iglesia o nunca hayan venido a la iglesia, Wow. que sean cristianos o que nunca hayan creído en Dios, que puedan encontrar, me acuerdo que en nuestras conversaciones estaba mucho esta frase que decíamos, y es, hay mucha gente, que en España sucede mucho esto, que por cómo se viste, Mm. o por su apariencia, o por su pasado tal Mm. vez, te dice, es que yo no puedo ir a una iglesia, Wow. no me van a aceptar en una iglesia, yo como soy, como Mm. visto, mi manera es, yo Mm. no puedo ir a una iglesia. Y justamente decíamos, Love to Say se tiene que convertir en un espacio Wow. para los que nunca irían a una iglesia. Increíble. Que ellos puedan encontrar ahí una iglesia sin paredes, Wow. una iglesia sin fronteras, de decir, yo tengo lugar ahí. Tal vez en una iglesia no me acepten, pero en Love to Say sé que me van a aceptar. Mm. Entonces, era como que nosotros estábamos entregando en las manos de Dios la transformación. Wow. Sabemos que nosotros, la obra de transformación la hace el Espíritu Sí. Santo. Entonces, Love to Say se volvió como ese puente de decir, queremos que ellos lleguen y que el amor los transforme. Wow. Entonces comenzamos a trabajar, a trabajar. De ahí vino las conversaciones con Iván. Mm.
Imago, hablamos con los pastores Raquel y Andrés de Barcelona. Y así empezamos a tener conversaciones que al principio eran solamente sueños, ideas, Wow. hasta que se vino a consolidar ahora hace unos días como el primer evento, aunque es verdad que como movimiento llevamos moviéndonos varios meses atrás, saliendo a las calles, evangelismo, haciendo ayuda social a niños, a familias. Pero es verdad como que ahora ya es como, es una realidad. Es como que la gente ya captó la esencia y dijo, wow, esto es Love to Save. No es algo que piensa en mí, es algo que piensa en todos, en traer salvación. Me encanta, no tenía ni idea de cómo había nacido y me encanta el hecho de que haya nacido desde la intimidad de una iglesia local, porque eso tiene peso, o sea, eso tiene peso, eso le da carácter a todo este movimiento, este proyecto. Cuando nace en el corazón de Dios y luego se traslada a, en este caso, ustedes líderes de jóvenes de la iglesia local, y en la iglesia local es probado y en la iglesia Mm, local florece y en la iglesia local total. explota. Ahorita que mencionabas, ¿no? Que salían a las calles y les preguntan y los chicos se sienten como que, oye, esto es lo mío. Pienso que eso es generar cultura, Mm, cultura del reino de los cielos. Y es impresionante. Y claro, llega un momento, llega una efervescencia, creo que es lo que pasó, donde dices, es que esto es demasiado grande como para Contenerlo aquí. dejarlo aquí, ¿no? Pero también me encanta lo que mencionas, que fue Dios mismo quien les dio Total. la orden, quien les dio como que el pistoletazo de salida de vamos, esto tiene que expandirse, tiene que salir. Y me encanta esto porque creo que vivimos en una cultura que está un poco al revés, ¿no? Mm, Como que quieres algo grande, quieres algo que se conozca, que todos hablen de eso, pero no precisamente es algo que ha sido probado, es algo que nació desde la intimidad, que Dios lo promocionó, que Dios lo publicó, que fue el Espíritu Santo quien emprendió esto y claro, ha generado tanto impulso que ahora es como que vamos a las calles, vamos a personas, total. vamos a hacer equipo, vamos a hacer Mm. sinergia. Lo que yo pude experimentar este fin de semana, todavía estoy encontrando las palabras para describirlo, porque no era un evento para iglesia, aunque había gente de Que había iglesia, iglesia. n- y era más bien como una especie de híbrido. Mm, Y me encanta porque eso es el corazón y creo que estamos conectadísimos en esto, que este tiempo es un tiempo de alcance, es un tiempo de romper cuatro paredes, de salir a las calles, como decías, de traer a personas que no se sienten dignas de venir a una iglesia, o quizás no sienten que la iglesia sea un lugar para ellos, pero wow, escuchando los mensajes, escuchando a Abraham, a Juan Mejías, a ti mismo que estuviste compartiendo los talleres, dije, definitivamente esto no se puede quedar aquí y soñamos con el día en que ustedes decidan extenderlo, expandirlo afuera de España y México se apunta sí, no, nosotros para encantados. llevar este movimiento y sé que Dios está generando algo increíble. En medio de todo esto, amigo, sé que Dios te trajo a España con una edad muy cortita. No quiero hacer mucho spoiler porque quiero que tú lo comentes, pero te trae a España de un país que en este momento está viviendo una situación muy complicada, Sí. muy difícil. Y cuéntanos un poco de tus orígenes. Sé que eres súper viral en redes sociales, TikTok ni se diga, pero detrás de este hombre de Dios que eres, que el Señor te ha levantado, que el Señor te está usando de manera tan poderosa, cuéntanos un poquito de tu origen. ¿Cómo llegas a España? ¿Cómo son tus primeros años de vida en aquel país? Bueno, yo nací en Cuba, en Santiago de Cuba Ok. específicamente, y a los pocos meses mis padres se mudan a La Habana. Entonces yo es como que de Santiago donde nací no conozco nada. Hace Wow. poco estuve, hace unos meses atrás, después de 14 años, Wow. y pude ser turista donde nací literal Wow. porque no conocía. Pero sí me crié mucho tiempo en La Habana, mejores amigos y lo que más conozco es allí, ¿no? Criándome en la calle, jugando fútbol en la calle, Mm. en el colegio. Hice Wow. natación desde mis 6 años Ok. hasta los
12, 11 años hice natación, e incluso de competición, así que Wow. competía, hacía Ok. competiciones internacionales con jóvenes Ok. de Venezuela, Wow. México, Wow. y fue un tiempo lindo donde como equipo competíamos y fue una experiencia increíble. En esa transición, en ese tiempo de estar viviendo allí, ahora que he ido hace unos meses me he dado cuenta que no estaba tan mal, creo que ahora estamos Wow. más mal que nunca, Mm. pero cuando yo tenía 5 años recuerdo que a partir de lo que tengo conciencia, mi padre se va del país Ujú. para buscar un futuro mejor, todo Ok. lo demás. Hasta ese momento nosotros íbamos a una iglesia Ok. que creo que se llamaba en ese entonces Fuente de Vida, Ok. como la Wow, que de es ahora mi aquí, casa se llamaba Fuente de increíble. Vida. Y yo recuerdo desde esos 5 años que yo, por ejemplo, no era de los niños que se iba a la escuelita porque yo me quería quedar viendo la alabanza, me Wow. encantaba la música, Ok. la batería específicamente, era como que Ok. loco con eso. Y me acuerdo que mi abuela se volvió una mujer que amaba a Dios de tal manera que convirtió mi casa Mm. en un lugar de culto, Wow. mandó a hacer los bancos como lo de las iglesias católicas, Wow. Ok. llenó de bancos en la sala de mi casa, quitaba todo, traía a los chicos que tocaban la guitarra, los ponía ahí en un atril, compró todo y hacían cultos ahí. Y me acuerdo Wow. que en la sala, en el recibidor de mi casa, hacíamos para los niños. Y Ok. ella fue la primera que me enseñó para dar algunas clases a los niños. Wow. Qué Yo con lindo. apenas 8 años. Increíble. Y las experiencias esas marcaron mi Claro. corazón. Mi abuela Total. era de las que entraba a la habitación mientras yo dormía, oraba por mí, ungía Wow. Qué todo. lindo. Y una de las experiencias que siempre me encanta contar es que cuando yo tenía así como 8 o 9 años, fue toda esa temporada, me encantaba escuchar reggaetón. En el Ok. momento que salía el reggaetón y eso era más del Sí. diablo y eso era lo más Sí, sí, satánico que sí. había, y yo ponía mi música de reggaetón los Wow. fines de semana, y mi Ok. abuela llevaba con su cassette de Marcos Witt y nada. Aquí no hay ni reggaetón ni nada. Y un día se cansó de que sus nietos estén poniendo reggaetón y que mi abuela no agarró aceite, No. ungió el equipo de música, oró por él. Llegué yo al otro día poniendo cassette, porque me acuerdo el equipo tenía cassette y CD Y también. sí, Y ok. yo traía mis CDs que los compraba estos que hacían los piratas, que hacían Ajá, sí, copias. sí, sí. Compraba mis CDs de Don Omar, mi Ok, cassette. wow. Venía, probaba, no funcionaba ni un disco. No. No funcionaban los cassettes, no funcionaba el disco. Y yo, Qué abuela, ¿qué locura. hiciste? Y yo, nada, lloré al Señor. Que no llegaba mi abuela después con su cassette de Marcos Witt, su Y disco de Doris sonaba. Machine, y No. funcionaba. Dejó de funcionar todo Qué lo que era no locura. música cristiana, no Wow. servía en ese equipo. Y yo Increíble. viví esos milagros y dije, mi abuela me da miedo. Ok, Y Dios sí. más. Y así vi cosas de mi abuela, vi milagros en su boca, en temas de Wow. empaste y cosas Qué loquísimas que yo fuerte. hasta ese momento no sabía explicarlas ni las Wow. entendía, pero las veía. Ok. Y decía, wow, este Dios tiene que ser real. Y eso marcó mucho. Mi abuela se va a Estados Unidos cuando yo tenía como, llega a los 12, ya se fue, Ok. y al año fallece. Oh, wow. En esa transición mi padre seguía afuera, mi padre solamente Ok. me iba a ver 2 meses al año Ok. en vacaciones, y él como que agarra un rechazo a Dios porque Wow. su madre murió y era una mujer entregada a Dios y él no la entendió. Su corazón se volvió frío, Mm. pasó un proceso duro que yo también Wow. ahora lo entiendo también, ¿no? En ese Wow. momento no lo entendía. Y cuando él hace reunificación familiar, saca a mi hermana, me saca a mí, mi madre no pudo salir. Durante 2 años estuvimos viviendo aquí en España sin mi madre. Wow. Fueron los 2 años más duros, Wow. más difíciles, me sentía solo, mi padre trabajaba todo el día, Wow. nada de Dios. Wow. Ya era un hombre literalmente que no tenía una relación con Dios ni estable, Okay. ni fuerte, no iba a la Wow. iglesia. Yo recuerdo que pensaba que, por ejemplo, nos sentábamos a comer y pensábamos que íbamos a orar y no, directamente Wow. comíamos, no, Wow. ya Dios no estaba No presente ni estaba. en la mesa. Wow. Y eso comenzó a marcarme y a decir, algo ha cambiado aquí, algo Claro. ha pasado. Claro. Para ese entonces yo recuerdo que las últimas conversaciones que yo tuve en Cuba me rodeaba mucho, o en mi barrio había mucha gente mayor que yo. Okay. Hablaban mucho de mujeres, de Mujeres, sexo, ya. de alcohol. Es más, recuerdo que una vez un chico agarró, yo no tenía papá en Cuba, no Okay. tenía una figura. Había un Claro. chico que hacía esa figura, ¿no? Okay. Y un día me llevó literal me acuerdo, me llevó, yo no lo sabía a dónde me llevaba, pero él después me lo contó. Él me llevó a buscar mujeres Wow. a la calle, Wow. prostitutas. Y él me Wow. llevó y me dice, te voy a llevar a un lugar donde hay un montón de gente. Él después me cuenta que iba a buscar mujeres. Wow. Y fue una de las cosas que yo a día de hoy digo, Dios me cubrió. Mm. Pues yo no sabía a dónde iba, pero este chico iba a buscar mujeres. Wow. Y cuando fue al lugar donde más había, no había ninguna. Y él se tuvo que dar la vuelta, me dejó en mi casa. Él me cuenta todo eso después.
Pero los últimos años que estuve en Cuba lo viví rodeado de un lenguaje horrible, unos temas de conversaciones que no ayudaban, de pornografía, Wow. de masturbación, de sexo y de cosas promiscuas, muy Ok. promiscuas. Yo llego aquí y me encuentro con todo ese panorama, frialdad total, soledad, y empiezo a tener conexión en Cuba, por ejemplo, que es algo que de lo que te puede librar la pornografía, es que internet no hay. Claro, claro. No tienes Sí. conexión a internet. Llego aquí y la pornografía estaba a la orden Total. del día. Wow. Entonces yo empiezo a tener mis primeros contactos con la Claro, pornografía, claro. con la masturbación, y eso Wow. empezó a afectar muchísimo mi Wow. identidad, comenzó a afectar mi confianza en mí mismo, Ok. y yo estaba realmente como, me sentía hundido, me sentía Ok. como en un hoyo, siendo adolescente. Ahí tenía 13, 14 Ok. y yo estaba muy mal, muy mal. Sí, mi mamá, me acuerdo que en el colegio yo siempre fui excelente. Después de ese primer año aquí, en el colegio me empezó a ir horrible, no me lograba concentrar, estaba horrible. Y un día un amigo en el colegio me dice, te invito a una iglesia. Yo creía que para ese entonces todas las iglesias de España eran católicas. Ok. Y yo decía, no. Yo es que la católica me dice, no, es evangélica. Ok. Y es una reunión de jóvenes. Wow. Yo digo, ¿sí? Yo voy. Ok. Yo llego, era aquí Fuente de Vida, lo único que estábamos en la nave de enfrente, no era este Ok. local, era el otro. Ok. Yo piso ese lugar y no fue una voz audible, no fue un fuego, no fue un ángel, pero sentí una voz tan profunda en mi corazón que me dijo, este es tu lugar Wow. y tú naciste para estar aquí. Qué Fue una lindo. convicción tan fuerte que desde ese día que yo pisé, nunca más titubeé ni dudé en irme de la iglesia. Desde ese día Dios trabajó conmigo, trabajó con mi adicción o mi problema con la pornografía, Wow. y de eso hoy en día me encanta hablar con los jóvenes porque siento que hay tantos que creen que de ahí no se puede salir o que tú no puedes superar eso. Y Dios me ayudó en un proceso de convicción, y me acuerdo de una palabra, esa fue la que hizo el antes y el después, el clic, que yo no me había dado cuenta hasta que Dios me lo dijo. En un llamado de las reuniones hablaron acerca de la identidad, la paternidad y todo esto. Y cuando yo paso, yo hago una oración y le digo, si tú realmente eres mi Dios y tú eres mi Padre, yo quiero que tú seas mi Padre literal, Wow. que tú cubras todas mis necesidades. O sea, que todo lo que yo podría pedirle a mi papá, yo te lo pueda pedir a ti. Wow. O sea, no te voy a pedir que me hagas millonario, no. Te voy a pedir las cosas que yo le pediría a mi papá. Papá, me encantaría ir a tal lugar, me encantaría comer esto. Cositas así. Como que yo sentir que tú realmente eres padre y que tú estás presente. Porque no me había dado cuenta de que del daño que me había hecho la ausencia hasta ese día. Ya. Como que empecé a hacer como que un retroceso a mi Sí, sí, película y sí, dije, sí. wow, cuánto me afectó el que me faltara papá. No me había dado cuenta. Y encima, cuando me lo encuentro que era un papá frío, afectado por el golpe de la muerte de mi abuela. Wow. Me encontré otro hombre, no, no era mi papá. En todo eso mis padres se separan y se Ok. divorcian. Entonces yo viví una Wow. ruptura, viví todo eso yo dentro de la casa, viendo los pleitos y las Mm, discusiones a la madrugada, y fue momentos duros. Pero después de esa oración, Dios hizo tantos milagros en mi vida. wow. O sea, eran cosas de que lo que yo pensaba, lo que yo deseaba, a las semanas lo tenía. O Increíble. sea, cosas de detalles, cosas que tú dices, yo ni le pediría eso a Dios, no, no, no me pondría a perder tiempo en hacer una oración para eso. Ese tipo de cosas Dios me las Dios las daba, cumple. Dios me honraba, Dios me las concedía, y empecé a servir de manera apasionada. Me acuerdo, yo en ese tiempo vivía a 1 hora de aquí, vivía casi al lado del aeropuerto. Ok. Y yo llegaba a mi casa a la 1 de la mañana por estar sirviendo, y me quedaba aquí. Si Wow. fuese por mí, me quedaba a dormir en la Wow. iglesia. Se me empezó a despertar una pasión Wow. por el servicio a la iglesia, y Dios me confirma el llamado, que Él me llamó Ok. para servirlo. Wow. Y ahí empezó a entrar en conflicto con mi padre, Ok. hasta que en los 18, cuando yo cumplo 18, yo digo, ok, voy a tener que tomar la decisión de salir. Me Ok. tengo que ir de aquí. Wow. En mi casa eso era un caos. Mi Ok. casa era un caos todo el tiempo. Yo decido salir de casa, y ahí es donde como Dios comenzó a restaurarme Ok. completamente. La relación con mi padre se restauró. Wow. Yo le Qué pedí perdón, lindo. él me pidió Qué perdón. lindo. La primera vez que mi padre me dijo estoy orgulloso de ti fue en mi Wow. boda. Qué Cuando me lindo. caso con mi esposa, Wow. él llega llorando y me dice, hijo, estoy orgulloso de ti. Qué Como que lindo. todos los pasos atrás que yo Mm, pensaba que no habían servido para nada, mm, que había perdido el tiempo, Dios como que me fue honrando incluso con la relación con mi wow. padre. Wow. Y a día de hoy ya está restaurada, Wow. y aquí estamos, ¿no? Wow. Pero fue un camino difícil. Qué complicado poder crecer en medio de un entorno tan hostil en todos los sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, te puedo entender en algunas áreas,
pues yo toda mi vida fui hijo de pastor, luego misioneros, estuvimos aquí en España como misioneros, en entornos difíciles, pero siempre en un entorno cristiano, Mm, siempre con mis padres juntos, siempre ahí ellos apoyándome y tal. Obviamente pues también pasé mis cositas, ¿verdad? Pero qué difícil es crecer en un entorno hostil en todos los sentidos. Y yo creo que eso le habla a muchas personas, muchos chicos que probablemente estén en este momento pasando una situación muy similar a la que tú estás pasando o la que tú pasaste. sí. Un entorno hostil en casa, un entorno hostil en la sociedad. Y, por ejemplo, ahora que el tema de las redes sociales, el porno por Mm, redes, y creo que el porno está metido todos lados. en todas partes, Todos videojuegos, lados. internet, películas, en todas partes, ¿no? Me viene a la mente algo y quizás sería interesante que podamos, antes de pasar a lo siguiente, poder reforzar un punto y que tú nos dijeras cuál fue la clave, cómo pudiste tú vencer esa fortaleza, porque al final es una Mm. fortaleza en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Esa fortaleza, esa adicción al porno. ¿Cuál fue la clave? ¿Qué pasó en tu corazón, en tu mente, además de escuchar o sentir eso de parte de Dios, impulsarte al servicio? Pienso que pienso que hubo un día, ¿no? Un día de Sí. quiebre, un día de donde tú dijiste esto tiene que cambiar, esto es un antes y un después, porque creo que eso puede marcar a toda una generación. ¿Cuál crees tú que fue ese momento o cómo fue el tiempo en el que tú quebraste con esa situación? Yo lo identifico como varios puntos de quiebre. Ok, Fueron como varios puntos donde se fue quebrando hasta que ok, rompió por ok. completo como el eslabón, ¿no? Que me Ok. unía tal vez a eso. Uno de los primeros fue yo estaba en ese proceso de enamorado, tan enamorado de Dios, Ujú, que cada vez que yo me veía manchado ujú, o me veía contaminado y decir, ya, ¿cómo puedo estar tan enamorado de Dios? ya, Y por otro lado, una parte de mí, mm, eh, que mi cuerpo me pida eso. ujú, Entendía obviamente que después de tanto tiempo era una adicción, ya, ¿no? No era ya, como que era algo totalmente. mágico, ¿no? Sí, Realmente era algo que yo arrastraba. sí. Y fue algo que justamente el amor hacia Dios fue una de las Ujú, cosas que me hizo luchar. ok. Porque uno de los Wow, puntos era como, ¿qué hago? O me rindo, wow. pero mi amor por Dios era tanto que yo no puedo dejar que esto le gane a mi amor por Dios y Wow, servirle con todo lo que soy. qué lindo. No dejar que esta parte siga, sino eso fue un punto que me hizo empezar a meditar, decir, Mm, yo tengo que buscar una manera de vencer. Lo segundo fue tener gente al lado mm, que sin wow, juzgarme, porque era un mm, punto que para ese entonces tal vez no se claro, trataba como claro, no, ahora, no un tabú. en ese momento era Sí, más tabú. Entonces había una persona muy sabia que wow, sabía por lo que estaba ok, pasando y nunca me habló desde el juicio, siempre me ok, dijo, hijo, yo sé por lo que estás wow, pasando y sabes que Dios está wow, contigo, sé fuerte, Dios te va a dar una familia, esto no es wow, el qué final, no lindo. sé qué. Mm, Y me daba consejos también, búscate, rodéate de buenos amigos. Entonces es como que tuvo tacto para hablarme y eso mm, me dio qué paz. lindo. Porque muchas veces cuando no tenemos tacto o decimos, no, es que tú estás ahí, tú eres un pecador Mm, y muchas veces lo que hacemos es terminar de sí, 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 derribarlo sí, lo completamente. acabas. Entonces tener gente sabia fue otro de Wow, los ok. puntos. Y uno de los más fuertes, de los últimos, fue cuando yo dije, em, ya estaba conociendo a la que ahora es mi Mm, esposa mm, y dije, yo no quiero darle esto a mi wow, esposa. wow, Dije, yo no puedo soñar con tener una familia wow. y llevarle esto al Mm, altar. No mm, se lo merece. mm, Y eso me hizo wow. entender de que es verdad que Dios te ayuda, el Espíritu Santo te abraza, te limpia, te restaura, pero me di cuenta que Dios estaba demandando de mí una Mm, decisión. wow, Y me di cuenta que las decisiones para wow, cortar con algo duelen. Y claro. muchas veces esperamos o pensamos que el desligarnos de algo o romper una maldición o una adicción Mm, es un proceso como que no duele y no, no, es doloroso. totalmente. Entonces lo que Dios como me enseñó en ese proceso es, cuando amas Mm, algo, el desprenderte de algo es wow, doloroso. Y wow, cuando me di cuenta mirando a Jesús en la cruz, ¿no? mm, La salvación que hoy tenemos gratis mm, fue muy dolorosa, claro. pero valió la pena. Entonces ahí Dios me Totalmente. dijo, si tú quieres tener una familia hermosa, vas a tener que vivir un proceso doloroso. Wow. Y ahí es donde yo viví como mi muerte a eso. Mm, Era la sensación de tu cuerpo te lo pide, mm,
tu mente te lo pide, los recuerdos te lo piden, las imágenes que se te hacen y te dañan, te lo pedían. Y el decirme no a mí fue una de las cosas más dolorosas, Wow. pero más satisfactorias a futuro que yo experimenté. Y eso, de hecho, cuando hablo de debilidades y tentaciones, la enseño mucho. Y es, Ok. si te han dicho que no duele, te han Mm, mentido. mm, Duele y duele mucho. Lo que sí, vas a tener que aguantar el dolor. ujú. El dolor a decirte no, porque es hablarle a tu ego, es hablarle a tu carne. Y no Totalmente. es fácil. Yo he luchado y sé que no es fácil. Y por eso uno de mis quiebres, además de mi amor por Dios, me dio fuerza. eh, el saber que no estaba solo, pero uno de los más fuertes fue el decir, yo en un futuro quiero una familia, quiero una mujer a la que amar. Yo no la quiero amar con la mitad de lo que soy. Wow. Yo no quiero amar a una mujer con mi corazón, mi mente contaminado. Dividida. No, no, no quiero eso porque ella no lo merece. Total. Entonces eso me dio fuerza y dije, basta. Mm, Y fue un día tras otro, un día tras otro, que fui fuerte, fui fuerte. Hubieron caídas por claro, medios, claro. pero no me di por vencido, Sí. fui fuerte, hasta que llegó un momento donde eso se convirtió Ujú, en pasado. ujú. Y Wow. recuerdo que Tremendo. el diablo es tan astuto Mm, que eran momentos donde yo decía que no y se presentaba por cualquier ujú, vía ujú. una tentación, una Sí, debilidad, una sí. foto, un no sé qué, un no sé Mm, cuánto. Y me acuerdo que fue que ahí es donde yo entendí que eran todas decisiones. Y wow. Dios me enseñó, tú tienes que ser determinado con lo que Wow. decides. Increíble. Y fue momentos donde yo decidí, ok, aquí no me presento, rodeado de esta Ok. gente no voy a estar, en Ok. estos grupos de WhatsApp Ya. no voy a estar, no Wow. me conviene estar rodeado de esta gente, Ok. porque esos temas de conversaciones no me ayudan. Claro. Y yo siempre conecté, que fue lo que me conectó con esto, fue Claro. un tema de conversación, fue un Ok. círculo de Wow. conversaciones. Ok. Y entendí que la palabra de Dios dice que las malas conversaciones Sí, corrompen las buenas corrompen. costumbres. Yo Totalmente. dije, me voy a alejar de toda conversación que no sea buena, de todo grupo de WhatsApp donde no sea bueno. Yo recuerdo que para ese entonces era muy normal grupos de WhatsApp de jóvenes donde pasaban fotos de una chica, tal vez no Wow. necesariamente desnuda, Ok. pero pasaban fotos de una chica con poca Sí, ropa. Y dije, lo toman como normal, pero no claro. es No es normal. normal. Porque tal vez ellos no han llegado al punto donde yo he Mm, llegado, pero sé a dónde mm, te puede llevar mm, eso. mm, Y dije, Yo lo que empecé a hacer es, no voy a cederle ni medio metro al ujú, diablo. O sea, ujú, ni medio metro. ujú. O sea, la mínima pizca de amenaza que yo vea, la corto. O sea, Claro. de raíz. O Total. sea, no va a tener lugar. Mm, Y para mí fue esas tres cosas las que me ayudaron. mm. Tuve que ser muy determinado. Justo el domingo charlaba con unos chicos en la iglesia donde tuve la oportunidad de predicar con Iván Que Iván. y ellos me contaban un poco del contexto que viven aquí los jóvenes y los adolescentes que están expuestos a Full. cosas muy fuertes a una edad muy corta y uno de ellos me decía algo que me dejó muy, me sacudió, me dice, es que Mike, aquí en España, en Europa, a los 13 años ya lo han experimentado todo. Se han probado tantas cosas, han visto tantas cosas, han palpado tanto y tan profundo que estamos viviendo una época de ver a muchos jóvenes en depresión Hmm. porque, porque se sienten vacíos, porque lo probaron todo, porque esta cultura es así. Tristemente vivimos en un tiempo donde esta cultura es experimenta a tope, vive tu vida a full, experimenta, huele, toca, haz, lo que sea, ¿no? No hay parámetros, no hay límites. Entonces experimentaron tanto y ahorita están en ese post, ¿no? Ese tiempo donde ya nada te satisface, ya nada te llena. Y es algo muy profundo. Me llama mucho la atención algo que dices y conecto totalmente con eso. Y es que para vencer este tipo de tentaciones, muchas veces nos predicaron como que no peques porque Dios te está viendo, porque Dios está arriba, Dios está en el cielo. Y es verdad, sí, Dios lo ve, Él es omnisciente, Él está en todas partes. Pero, pero uno no deja de pecar por sentir miedo a Exactamente. Dios. Y yo creo que va conectadísimo con Love to Love to Save. save. Porque, Total, total. porque Dios, uno ama tanto su relación con Dios. O sea, uno ha experimentado momentos tan gloriosos en su presencia que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a arruinar? Algo tan valioso. ¿Cómo voy a echar a perder esta amistad, esta relación por un deleite tan pasajero, tan Que se vano? va. Y no sé si te pasa, pero es una fracción de segundos. O Sí. sea, la decisión está en un En instante, un ¿no? instante puede Pero ser. en el momento en el que uno dice,
que valora más. Y yo creo que esa es la clave, y al final creo que esa es la clave del evangelio, porque Jesucristo le dice a sus discípulos: todo aquel que quiera venir en pos de mí, Toma su cruz. niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero realmente lo que Jesús está diciendo es que yo sea lo más importante. Absolutamente. Que tienes que tener el valor de sacrificarlo absolutamente todo por amor a mí. Y saber que va a doler, pero Totalmente. que va a merecer muchísimo la pena. Wow. Muchísimo. Y a mí hay algo que Dios me hablaba justamente, que creo que lo compartí este viernes cuando comenzamos el evento de Love to Save, y era, Dios hacía reflexión en mi corazón con todo lo que la sociedad está proponiendo, y es real lo que dices tú, y cada vez la edad donde ellos empiezan a probar se hace más temprana, más corta. temprana. Y les invita tanto al placer y les corta los límites al placer, que los lleva a probar tantas cosas que su nivel de decepción llega muy rápido, porque dicen, se supone que esto era bueno, se supone que esto me iba a llenar, se supone que con eso lo tenía todo, y ahora se resulta que con esto ya probé todo y no tengo El nada. vacío. Y me he dado cuenta, y Dios me decía, le hablaba a mi corazón y me decía, ¿sabes? Lo que pasa es que piensan que el placer es gratis, porque internet se lo pagan sus padres, porque Wow. las páginas son accesibles, son gratuitas, sino el Wow. placer te lo cobra con identidad, Uf, con valor. uf, Entonces, todo el placer que probaste te genera vacío, porque te uf. está cobrando, o sea, tú crees que la moneda solamente es física, y Sí, la sí, moneda sí. también es espiritual. Entonces, Wow. mientras tú estás probando placer, 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 hay una moneda de cambio que está saliendo de tu alma, y es valor, valor, Wow. valor. Y empieza, el vacío comienza a ser inmenso, Increíble. porque probaste tanto que aparentemente no te costó nada, te acabó costando tu identidad, Claro, te acabó costando claro. tu valor. Ya no sabes quién eres, no sabes qué es lo que quieres, porque dices, ya está, si ya lo probé todo. Y eso me impactó en decir, si es que todo tiene un precio, y el placer que vende este mundo tiene un precio, y está siendo muy alto y cada vez más alto, y por eso la depresión no Sí, para, sí. la ansiedad no para, la falta de identidad no para. Y nosotros nos dimos cuenta de algo que nos ayudó mucho a confrontar todo esto, fue Love to Save, porque decíamos, ¿cómo afrontamos todo Claro, esto que están claro. enfrentando los jóvenes? Y dijimos, si lo seguimos machacando, lo vamos a terminar destruyendo. Dijimos, esta gente necesita ser amada, porque cuando es amada, entonces Claro, dice, ok, por lo menos aquí tengo claro, esperanza de claro. poder. Y a día de hoy tenemos testimonio de que Love to Say ha rescatado a personas de la homosexualidad. Wow. Love to Increíble. Say ha rescatado a personas del suicidio, Wow. literal. Increíble. Pensamientos de suicidio donde Dios nos ha hablado. Y en Love to Say encontraron como que Wow. encontré Wow. salida, Respiro. encontré, Wow. encontré abrazo, Claro, claro. donde creía que yo ya no servía para esto. Entonces nos dimos cuenta que Love to Say, de hecho, cuando tenemos temas de conversación que antes eran los temas de, uy, ¿cómo será cuando llegue una persona homosexual, no? A la Sí. iglesia, ¿cómo haremos? Nosotros tenemos la respuesta rápido. A día de hoy estamos súper preparados y decimos la Wow. respuesta al Love to Save. Wow. Porque tenemos el testimonio de que el amor salva. Salva. Wow. Tenemos el testimonio. Y es que es la esencia del evangelio, ¿no? Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, se encarnó, se culturizó, se Mm, transculturizó. Me encanta ese concepto de Jesús como alguien que viene a vivir nuestra cultura, en nuestra cultura, para nuestra cultura, por amor a nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las fronteras que aún me remonto un poquito a mi contexto sí. latino. Creo que es una frontera que aún estamos intentando brincar. Mm, El hacer el esfuerzo, porque al final es un esfuerzo de humildad, es un esfuerzo de propósito, es un esfuerzo de dedicación, de decir hasta dónde estoy dispuesto a desprenderme, no de cosas bíblicas, porque al final muchas claro. cosas son tabúes, cuestiones religiosas, tal, pero hasta dónde estoy dispuesto a llegar para alcanzar a mi generación. Y creo que eso es lo que va a marcar. Hace poquito, precisamente el último evento en el que estuve allí en México antes de venir para acá, para Madrid, terminé de ministrar y se me acerca una chica y me dice, soy un chico trans, me dice, y con unas lágrimas en sus ojos. Y me dice, y a mí es la primera vez. Nosotros en Latinoamérica vamos como de retardo unos 3 4 años a todo lo que pasa aquí en Europa, ¿no? Wow. Me dice, yo amo a Dios. Wow. Y en todas las áreas de mi vida
creo que soy un cristiano modelo, pero tengo este problema. Pero así, o sea, unas lágrimas inmensas. Y en cuestión de segundos, pues mi mente empieza a revolucionar. O sea, ¿qué le dices? Ujú. ¿Cómo afrontas? ¿Qué haces? ¿Qué no quieres ofenderlo? No quieres, al contrario, quieres proponerle un camino, Claro. un amor que salva, ¿no? Entonces, vamos un poquito retrasados en este sentido, pero creo yo que vamos siguiendo esta senda, Sí. vamos en este mismo sentido. Y amor que salva es amor real, amor que salva. Nosotros, durante todo este proceso, desde que salió, o sea, literal lo que hemos sentido a día de hoy, cuando, claro, hay muchas cosas que tienen sentido cuando miramos para atrás y decimos, Mm, ah, sí, ya sabemos por qué sí, Dios, y como que sí. vemos tal cosa, Ok, ah, como que Dios nos empieza a decir, ¿vieron por qué lo hice? ya, Es como que wow, cuando Dios nos dio Love to Save, a día de hoy estamos entendiendo que fue una respuesta a una pregunta que todavía no había llegado. O sea, ok, Dios nos dio la respuesta antes de que wow, llegara la pregunta, porque wow. literalmente si no hubiese llegado Love to Save, yo no hubiese sabido contestar, Mm, yo no hubiese sabido mm, responder. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de todos los procesos que hemos vivido con jóvenes que nos mm, rodean, con temas de homosexualidad, que tenemos varios. Es más, yo tengo una chica que viene semana tras semana, semana tras semana, y sé que su pareja es una chica. wow, Y lo que me impresiona es que, digo, si ella sigue asistiendo, es porque mm, ella no se siente juzgada, si no hace tiempo se totalmente, hubiese ido. totalmente. Y dije, me interesa tener chicas aquí, Mm, que aunque tengan una pareja chica, homosexual, lo que sea, que sigan viniendo porque sé que el amor transforma, sé que el amor salva. O ujú, sea, lo he ujú, visto, ujú, lo veo y lo seguiré viendo. ujú, Y sé que ujú, Dios no tiene los procesos iguales con todo el ujú, mundo, ujú, pero yo tengo que estar preparado claro. para cuidarlo. Y ahí es donde me di cuenta que nuestro error era que tratábamos Mm, el tema de homosexualidad, trans y todo esto, como es algo nuevo, claro, lo tratábamos como diferente, claro, cuando es pecado igual. claro. Y nosotros empezamos a meditar si podemos contener aquí al borracho Ujú, durante 6, 8, un año wow, luchando con su borrachera, al adicto a la pornografía, jóvenes que sabemos que wow. sirven con nosotros, que están al lado de nosotros, y cada 3 meses vienen que te dicen que cayeron otra vez y podemos sostenerlo. Ujú, ¿Por qué no podemos hacer wow, lo mismo con el homosexual? wow, Porque nos parece diferente y me he dado cuenta wow. que lo que usábamos era, mira, Uf, tienes que dejar eso para ser como nosotros. Y yo, ¿what? Nosotros somos igual que ellos. wow, wow. Y me di cuenta que como mismo le decimos al borracho, mira, tal vez vas a tener esa lucha toda la vida, Claro. porque hay aguijones como el Sí, de sí, Pablo que sí, no, sí. no van a salir de tu carne, van a estar ahí, pero Ujú, sí tú vas a morir a eso. ujú, ujú, Tú vas a decidir, ujú, como lo has dicho tú, no, morir, negarte a ti mismo, ujú, tomar tu cruz y con ujú. este aguijón voy a seguir. Y esto Wow, va a ser el testimonio, porque no wow. voy a hablar de mi debilidad para avergonzar y decir que es Totalmente, el poder de Dios en mí. totalmente. Se vuelve tu testimonio. Ujú, Y me acuerdo unas palabras que le dijo una chica de las de aquí de la iglesia y me decía, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no sé cómo puedo seguir porque es algo que siento que todavía está dentro de mí. wow. Y le digo, mira, probablemente nunca vaya a salir dentro de ti. Y probablemente sea tu mayor arma, porque le vas a poder hablar y predicar con Mm, autoridad mm, a una chica mm, homosexual mm. de que tú sigues teniendo esa debilidad Wow, y sirves a Cristo. wow, Te rindes y mueres a lo que eres, wow. a tu debilidad interna, por amor a Cristo. Ujú, Se va a ver tu mayor virtud, porque yo le dije, ¿tú te crees que en mí no hay una pizca de atracción hacia la pornografía y a todo lo que yo viví? En ujú, absoluto, sigue ujú. estando ahí, pero yo decidí morir. Claro, Entonces entendí claro, que esa gente claro. tiene que hacer lo mismo y es Mm, como que nosotros los tratábamos como que no. mm, Ellos tenían mm. como que desapareciera esa Wow. debilidad y que tuviesen otra de las de nosotros, las Sí, sí. normales, la de borracho, la pornografía, la mentira, pero Las esa no, los claro, pecados los comunes. pecados comunes, esos no, es como que eso hay que borrarlos Wow. primero y por eso se sentían tan frustrados Claro, porque claro, muchos de ellos sentían que experimentaban a Dios, claro. amaban a Dios, Wow, pero la debilidad no desaparecía wow. y se frustraban y Claro, nosotros los hacíamos sentir claro, frustrados. claro. Y ahí es donde me di cuenta que muchas veces muchos van a tener Mm, que usar eso como su mayor ujú, testimonio. ujú. Su aguijón en la carne va a ser ese, Total. pero va a ser el mayor testimonio. ¿Tú te Mm. imaginas lo que es una persona con No, familia, no, no. sirviendo a Dios y poder decir desde una plataforma, este es mi Claro, aguijón, claro, pero aquí estoy yo claro, negándome a mí claro, mismo, porque ya no vivo claro, yo, es Cristo claro, en mí. Y claro. entonces yo creo que ahí es donde se vuelve poderoso incluso ese Mm, versículo, mm, porque mm, ¿en qué se va a hacer poderoso Cristo mm, en mí ujú. si no tengo nada que vencer? Totalmente, Si no tengo nada con lo que luchar, si totalmente. soy, digamos, Ujú, un cristiano
casi perfecto que mi único pecado es que diga una mentirijilla de vez en cuando. O sea, ¿dónde se va a manifestar el poder de Dios? Y ahí es donde me di cuenta de decir, no, esta gente tiene que tener lugar aquí dentro. Sí. Tenemos que lidiar con su Wow, proceso, amarla en su wow, proceso. wow. Y entonces podremos contar el testimonio de su proceso. Entonces, ¿cómo vamos a contar el testimonio si nadie quiere vivir el proceso? Sí, creo que estamos viendo en un tiempo en la historia de la iglesia donde muchas personas intentan escapar de esta Mm, situación. Precisamente el domingo platicando con unos chicos me decían que había inclusive ya leyes que le impedían a ciertas personas querer salir, pero la realidad es esa. En México también lo estamos viendo, como que sí, hubo sí. un boom, hubo esta novedad, ¿no? Y tal, y las marchas y lo que sea, pero mucha gente está intentando recuperar su identidad. Y ahí es donde la iglesia se tiene que convertir en esa fuente de restauración, de vida, de renovación. Me encanta lo que justo mencionabas, el pasaje donde el apóstol Pablo habla del aguijón, ¿no? Y dice que por 3 veces le había pedido, Señor, quita. Y es Quítame. una gran incógnita Sí, sí, a lo que se a lo que se refería. refiere. Pero X el aguijón que pudo haber tenido. Pero la respuesta de Dios es increíble y creo que es aplicable a cada una de nuestras Mm, situaciones y batallas, ¿no? El Señor le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu tu debilidad. debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. O sea, es como que, o sea, sí está ahí el aguijón, pero que mi gracia te baste. Y ahí es donde entra nuevamente, ¿no? Este concepto del amor salva, que mi amor sea suficiente para que tú Total. puedas sobreponerte a ese aguijón, ¿no? Y predicarle a esta generación es predicar a una generación que ha experimentado el pecado a Uf, niveles tan profundos profundo, muy y profundo. que precisamente creo que uno de los de las luchas más fuertes como líderes juveniles que estamos viviendo es quererlos tratar a todos por igual y Iguales y quererlos no, meter y encasillar a todos en como el el mismo colegio. patrón exactamente pero realmente es un mundo de situaciones Total. y también lo que yo he podido experimentar es que la cuestión con el pecado es que hay pecados que son muy visibles Mm, exacto. y de esos oh, Se ¿cómo? alarman, sí, sí. Pero hay pecados invisibles que son inclusive peores Peores. que los visibles. Entonces ahí es cuando nosotros como líderes, y al final es un ejercicio de humildad, Mm, y decir, oye, pues todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios. Obviamente sabemos que la consecuencia es otra cosa, ¿verdad? hay Esa cosas esa detrás. es cosa aparte, pero así como Dios restaura a un mentiroso, puede restaurar a cualquier persona con cualquier tipo de debilidad, de adicción, ¿no? Entonces creo que en ese punto nos encontramos y me refresca demasiado, amigos. De verdad que en este conversación me está refrescando mucho porque son ideas que tengo en mi mente. Yo doy un curso de cultura juvenil y ciertos temas los tocamos, pero escucharlo de viva voz, tú que estás aquí en las trincheras, porque yo creo que esta es Sí. la trinchera de la iglesia hispana, ¿no? España que está pegada a todo el contexto europeo, con todo este tema del el boom de lo que estamos viendo Mm, cultural. Ustedes están en las trincheras, ustedes están como esos soldados de primera fila que están a los tiros y nosotros estamos en la retaguardia ahí por ahí como que Esperando a ver cuándo viendo qué salimos. está pasando y captando, Sí. pero precisamente algo está ocurriendo, algo Mm, impactante está ocurriendo en España. Quizás este sea el próximo tema que podamos abordar. Eh, España está viviendo un despertar espiritual increíble, increíble, increíble. impactante. Yo llegué aquí hace 4 o 5 días y yo no podía creer, el domingo que estuve en la iglesia de Iván, yo no podía creer el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, el hambre que hay en las La gente hay personas un hambre de, impresionante. de, de la presencia de Mm. Dios, de la palabra. O sea, yo no extrañé México, sinceramente. Predico México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. No extrañé, o sea, me sentía en casa Wow, qué bueno. con este mover, estando en el evento con ustedes. Dije, ¿qué está pasando? O sea, como que por todas partes este, quería yo tener una respuesta, pero la respuesta es sencilla.
Dios está aquí. Dios está visitando España. ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Cómo sientes? ¿Sientes eso también? ¿Sientes esa visitación? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Es un tema de conversación muy, muy a menudo que tengo con mi esposa Ok. y le digo, amor, somos privilegiados. Porque yo sé, no por tal vez testigo ocular, Ujú, pero sí sé por lo he escuchado. Sé lo que han sufrido los misioneros cuando han llegado a España ujú, años atrás. ujú. Sé lo que ha vivido su mismo abuelo, que fue quien lo fundó Fuente de Vida aquí en Wow. España. Sé que me acuerdo que él siempre cuenta las experiencias. Cuando él llegó aquí, se juntaba con los pastores de asamblea y le decían, él quería hacer reuniones entre semana. Le decía, no lo hagas, no va a ir nadie. Apenas llegan el domingo, no va a ir nadie. La gente trabaja, vive para trabajar Wow. y trabaja hasta tarde. La gente hace horas extras, la gente no va a llegar. No lo hagas. Y eran todos tantas malas Wow. noticias. Fue tan duro comenzar, fue tan difícil remar. Y ver cómo Mm, él le creyó a la palabra de mm, Dios de que él estaba rompiendo cosas, obviamente, en sí. esta nación para vivir lo que vivimos hoy. Y cómo incluso él rompió eso de que no se hacían reuniones entre semanas Ujú. y él empezó a hacer reuniones entre semanas y la gente empezó a Wow. llegar Wow. entre semanas. Y milagros y provisiones que Dios hizo para la iglesia. Me acuerdo que el primer local de que la iglesia quiso alquilar como para hacer sus reuniones, Ujú. porque era antes se juntaban en una sala, alquilaban no sé qué, pero quisieron como su primer local, ¿no? Y me acuerdo que estaban buscando anuncios y cosas y encontraron un anuncio que para ese entonces iglesia evangélica aquí, ni la policía a veces sabe lo que es una iglesia Wow. evangélica. Imagínate la Sí, sí, dimensión que la sí, policía sí. no sabe lo que es una iglesia evangélica. Sí. En el periódico Wow. salía, alquilamos nave, Mm. preferiblemente para iglesia evangélica. Wow. Cuando ellos llegan Qué locura. para verla, no para alquilar, para verla, el hombre está en la puerta y le dice, veo que eres un hombre de confiar, toma las llaves. Wow. Cuando tengas para pagarme, hablamos y Qué vengo. locura. Y se fue sin ni siquiera abrirle y mostrarle. Se fue el hombre. Qué locura. Abre la persiana y la puerta. Cuando entra, habían 40 sillas, Wow. un púlpito, No. un ofrendero, el atril, Qué cosa. todo preparado Wow. para hacer iglesia. Y ellos comenzaron y ellos habían venido con la familia y pocos más, eran apenas creo que 15 o así, y dijeron, ¿cómo hacemos para llenar esto? O sea, ¿cómo hacemos Mm. para que la gente venga aquí? Yeah. Y ya te decía, Wow. porque vamos a hacernos, la familia vamos a Sí. hacer. Su primera reunión estuvo llena. Wow. Y entonces como que Qué ya eso lindo. marcó un precedente de Ujú, que Dios estaba siendo intencional con lo que estaba ujú, haciendo aquí. ujú, Y a día de hoy ver cómo Dios se mueve en todos los ámbitos, en todas las iglesias, da igual la denominación, ujú, asambleas de Dios, las que no son asambleas de Dios, pero veo el mover, o sea, lo que nunca ocurría aquí, hacer conciertos en polideportivos, en un mini estadio y llenos, llenos, o sea, vienen cantantes de Latinoamérica, redimidos, ujú, súper conocidos, que ujú. antes ellos mismos venían y Sí, se sí. hacían en un lugar Sí, sí, chiquitito, sí. y ahora vienen y llenan polideportivos y Ujú, se van al norte y es impresionante, se van al sur y es impresionante, se van al este y es impresionante, vienen a Madrid y es impresionante. wow. Y es como Qué Dios lindo. está en todo esto. O Ujú, sea, es Dios, porque fuerza humana ujú, vemos que no, porque si fuese por fuerza humana, ujú, con toda la fuerza que hicieron los misioneros, hubiese ujú. ocurrido años atrás. Total. Pero gracias a la fe de ellos, Sí, a la constancia sí, de golpear, sí. golpear, golpear, y ahora cuando Dios dice, Ujú, es el tiempo, estamos viendo ujú, como que Dios como que ha abierto el grifo y ha dicho, ujú, ujú, llegó el tiempo. ujú. Y estamos viendo el derramar. Nosotros lo vemos sobre todo en la adolescencia. Ok. Para nosotros como que la prueba de fuego, el medidor nuestro es la adolescencia. Decimos, si los Mm, adolescentes conectan mm, con Dios en el servicio, en el dedicarse, es porque algo está pasando. Porque el ujú. adolescente suele ser más frío, Claro, claro, indiferente claro, total. total. Y lo que estamos viendo es que los adolescentes, en todo este tiempo atrás, si Mm, tienen, antes el adolescente es, si mi padre no me trae, no vengo. ujú, ujú. Ahora el padre me dice, se levanta primero que yo y Qué, viene en transporte wow, público. qué lindo. Ahora el adolescente es el primero que pasa para servir, es el primero que pasa cuando hay que orar por milagros, cuando hay que orar por no sé quién, Qué es el increíble. primero que está. Los adolescentes ahora, justo para el evento que Mm, tuvimos, pidiendo permiso en los colegios, sus padres dándoles permiso para salir una hora antes porque tenían que wow, venir a ensayar y qué prepararse. locura, O sea, estamos viviendo algo qué que decimos, locura. esto es Dios. Sí, Si no es Dios, o definitivo. sea, ¿cuándo tú puedes obligar a un adolescente a hacer Mm, algo? Es mm, lo peor que puedes hacer porque se te revela más mm, todavía. Y lo que estamos viviendo es el adolescente está mm, derramando un amor, una devoción mm, por servir a Dios, ujú,
un mover de donde los adolescentes están evangelizando a sus amigos, cuando antes decir soy cristiano era qué vergüenza. Claro. O sea, yo no pienso decir que soy Sí, cristiano. sí. Y ahora es, mi amiga va a venir a la iglesia, invité a su familia y le muestro los vídeos de mi iglesia, y le muestro los vídeos de Wow, mis reuniones y dice, wow, qué guay, qué chulo, me encanta, no sé qué. O sea, estamos wow, viviendo algo que lo medimos con ello. Digo, wow, si los adolescentes están apasionados es porque algo tiene que estar ocurriendo. wow, wow. Si no sería imposible, sería imposible. ¿Cuál crees que ha sido la tecla que ustedes tocaron, la llave que ustedes introducieron para que este despertar en el aspecto definido de los adolescentes en general? Creo que, como decías antes, los misioneros vinieron y sembraron Hmm, con lágrimas y es inclusive algo hasta profético, ¿no? total. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo Ah, cosecharán. cosechar. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, Mm, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Es profético, ¿no? Que uno pica piedra mm, y lo que no sabe es que está propiciando un despertar para el futuro. Pero en el contexto de adolescentes, que creo que inclusive en los países hispanos, Latinoamérica, inclusive Estados Unidos, nosotros visitamos mucho a Estados Unidos reuniones y se batalla, o sea, horrores. enorme O con los sea, adolescentes. horrores con los adolescentes. Ahora después de pospandemia fue una devastación terrible. O sea, yo creo que de los más afectados en la iglesia fueron los jóvenes y los adolescentes. O sea, con unas cuestiones tan complicadas. Entonces, ¿cuál crees que fue esa llave que ustedes abrieron? He oído mucho el concepto de comunidad y no sé si ha afectado el sentido para ustedes, como que hacerlo sentir como en familia. Pero ¿cuál crees tú que ha sido esa llave que ha abierto esa interacción, esa integración, como dices, que ellos quieran predicar, que ellos quieran salir, Mm. que ellos se enorgullezcan y quieran estar en la iglesia? ¿Cuál crees que fue esa clave o está siendo esa clave en Para ustedes? nosotros creemos que hay una principal que es la que hizo el clic. Aunque es verdad que hay un trabajo previo y Ujú. constante de parte de nuestro equipo que trabajan con los grupos vida de adolescentes, Ok. los juntan y hablan temas que ellos Wow. están viviendo y pasando, y eso es importante, como decías tú, hacer comunidad. Mm. Pero nos dimos cuenta que el clic llegó en algo que Dios empezó a hablar a nuestro corazón, y lo hablaba con mi esposa hace un tiempo atrás, y era, creo que hemos sido una generación que la hemos dejado estar mucho tiempo sentada y aplaudiendo, o sea, siendo espectadores. Ok. Como aplaudían y decían, ah, cómo me encantaría tocar Mm, como él. Oh, wow. cómo me gustaría cantar como él. Oh, cómo me gusta predicar como él. Wow. Y creo que como mismo la sociedad, o sea, era una estrategia también viendo lo que la sociedad estaba haciendo con ellos. Yo dije, yo no me voy a quedar haciendo lo Yeah. mismo. Wow. Y era como lo que hablábamos antes, si ellos les están dejando cada vez adelantarse más en la edad para probar lo que se supone que no tendrían que ver ni probar, yo me voy a adelantar para que ellos experimenten el poder y sean protagonistas del poder de Wow. Dios. Wow. Entonces, empecé a contar más, no con los de 25 y los de 30, para que sean los que prediquen, hagan milagros, aunque sé que están capacitados, son gente de nuestro equipo, llenos Wow. del dones. Cuando nosotros, por Wow. ejemplo, salimos a la calle, yo intento no ni predico, ni intento casi ni orar, intento, o sea, cuando generamos momentos así, intentamos motivar a los Wow. adolescentes, a ser los protagonistas y Wow, decimos, hey chicos, increíble. el poder de Dios nos respalda. Ok. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes tienen fe? Let's go. Vamos. Vamos. Y los empezamos a hacer protagonistas. Me acuerdo que todo esto empezó a principio de año, Dios empezó hablando de encender el corazón. Nos dio la serie Encender, y comenzamos a salir con ellos a las calles. Y Wow. empecé a ver ya a los adolescentes empezar a moverse. Iban en grupo al principio porque tenían vergüenza. Mm, Iban en grupo, oraban por alguien mm, de la calle. Después estuvimos el campamento de invierno, y empezamos a motivarlos a que empezaran a orar por milagros. Y empezaron a ver sus primeros wow. milagros. Wow. De ahí salieron muchísimos activados a un nivel Wow. increíble. Después, estos últimos meses hemos salido a la calle en dar ayuda Mm, social, mm, y los hacíamos a ellos, que ellos fueron los mm, protagonistas, no a los líderes, no a los que siempre estamos visibles. Nosotros detrás, wow. ellos delante. Wow. Vayan ustedes, den la bolsa, o sea, tengan la necesidad Mm, cara a mm, cara. Que ellos sientan el peso de una persona con necesidad. mm, Que ellos sientan la responsabilidad que tienen de acercar el corazón de Jesús a una persona mm, que no solamente está pasando hambre física, sino hambre mm, espiritual. mm, Y cuando ellos empiezan a tener contacto con la necesidad, mm, empezaron a experimentar en sus manos que el mm, poder de Dios es real, que Dios no es una fábula, wow. que no es solo es teoría, que el Evangelio también es poder de Mm, Dios, no solamente es palabra.
nos empezamos a dar cuenta que ellos empezaron a agarrar como que la carga de decir, wow, Wow. soy importante y yo necesito Sí. estar bien con Dios, Wow. porque mis líderes me Tengo una demandan, mis responsabilidad. pastores me demandan. Entonces, la actitud de ellos cambió Sí, automática madura. porque los hicimos protagonistas a ellos, los hicimos importantes. Cuando antes, yo recuerdo que Mm. al adolescente se le trataba, están muy Sí, sí, inmaduros. sí, sí, sí. No están preparados, todavía tienen que hacer encuentro y discipulado y tienen que hacer no sé qué para darles una oportunidad. Y ahora le decimos, no, te toca a ti. Wow, Ve y habla, ve y wow, predícale, ve y wow, invita, ve y ora, ve y haz wow. esto. Entonces como que el hacerlos protagonistas Ujú. tan temprano los empezó, o sea, todo lo que le quitaba a la sociedad, dándole acceso a tantas cosas, Mm, que les quitó ujú, valor, identidad, los hizo inseguros también, ujú, muy ujú, inseguros, falta de ujú, identidad que les hacía bajar su autoestima. ujú, Cuando nosotros en la iglesia le dimos todo lo contrario, los ujú, hicimos protagonistas, los ujú, pusimos en primer lugar, dijeron, uy, ujú. sí que soy importante. Wow. Hay gente que me valora. O sea, Mm, Dios cuenta ujú, conmigo. O sea, Dios ujú, cuenta con mi generación. ujú, Yo no puedo estar todo el día ujú, tonteando que si con la ujú, Play, que ujú, sí, hay tiempo ujú. para todo porque siguen siendo Claro, claro, adolescentes. sí, 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 Tienen teniendo definitivo. 13, 14 Sí, años, claro. pero ahora ellos se ven Wow, diferentes, encontraron un wow, valor. Y wow, eso hizo un clic wow. donde yo miro a nuestros adolescentes y digo, yo estoy en deuda con Dios por lo que Él ha hecho con ellos. Pero encontramos que la estrategia fue levantarlos de la silla y ponerlos como protagonistas, adelante. Y eso Wow, nos ha ayudado mucho. increíble. Me encanta porque es 100% bíblico. La palabra dice que Él puso en nuestros corazones trascendencia. Dice que, Mm, que Él puso eternidad en nuestros corazones y es el gran dilema del ser humano, siempre querer trascender. Por eso el ser humano busca no envejecer, no enfermarse, no morir. ujú. La trascendencia está intrínseca en nuestro En ser nosotros. mismo. Y cuando eres adolescente, pues una de las principales preguntas que te haces es quién soy, Mm, para qué nací, qué estoy haciendo en este mundo. Entonces, llenar el vacío en un corazón que anhela trascender, wow, es entonces clave. ahora todo conecta, ¿no? Cuando ellos se encuentran. Y creo que es algo muy interesante porque en el mundo secular, hablemos de esta manera, Mm, se ha explotado este sentido de protagonismo, pero distorsionado, total. ¿no? Y ahí están las redes sociales llenos de chicos queriendo bailar en TikTok, queriendo ser virales de la noche a la mañana. Eso también es un sentido de Mm, protagonismo. Quiero ser protagonista, quiero ser importante, quiero ser relevante, quiero ser influencer, quiero ser figura, quiero ser tal. O sea, claro, está intrínseco en el corazón, pero si la iglesia no proporciona ese vacío, entonces ellos lo van a buscar en otro lugar. Entonces exactamente. el mundo está llenando de un falso protagonismo y creo que muchas veces la iglesia está peleada con ese concepto. No, es que no, ¿por qué? ¿Cómo? Si nosotros, siempre Mm, desde la humildad, pero sí es bíblico, está en la esencia del ser humano que el ser humano quiere trascender. Y en la Biblia está llena de historias de personajes que trascendieron, exacto. pero Dios les dio la oportunidad. Y yo creo que estamos en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de dar oportunidades, el tiempo de extender puentes, Mm, el tiempo de acercar a los chicos a una relación genuina, una relación real con Dios. Entonces, wow, amigos, pues llevamos más de una hora aquí platicando y es como si lleváramos 10, 10 15 minutos. minutos, pero es increíble, increíble lo que Dios está haciendo en ustedes, en la iglesia. Estoy muy emocionado y estoy muy contento y muy expectante de seguir viendo lo que Dios tiene para ustedes. Me encantaría que mencionaras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. La mayoría de este podcast se ve en México, Latinoamérica, Estados Unidos, entonces estoy convencidísimo que muchos chicos van a querer seguirte, además de los que ya te siguen, pero van a querer seguirte. Entonces vamos en la descripción del video, vamos a poner tus Ah, redes, ok. pero si quieres mencionar o en qué plataformas estás presente para Sí, que te ahora puedan seguir. estoy muy presente bueno, en Instagram, Ale Ok, Medina Oficial. ok, Intenté ponerlas todas las mismas. Antes tenía ok. un mejunje de nombre y dije, no, ok, Los Ale unificaste. Medina Oficial Ok, para todo. wow, Entonces, en Instagram, Ale ok, Medina _ oficial. oficial. En YouTube hice un canal de YouTube específico para colgar reflexiones y Ok, cositas que voy wow, haciendo. Igual, Ale Medina Oficial. Y en TikTok también, Ale ok, Medina Oficial, que es donde ok. subo la mayoría
resúmenes, trocitos de Ok. las prédicas de los Wow. fines de semana, Increíble. lo subo también ahí a la Wow. plataforma. Increíble, amigo. Pues te agradezco mucho de verdad este tiempo, este espacio. Estamos aquí en tu casa, en la iglesia, estudio increíble. Me siento muy honrado, de verdad, muy honrado porque sin conocernos, pues yo aquí era un invitado más, pero me hicieron parte Sí, de sí, la sí. familia, parte del equipo, junto a mi esposita, mi bebé, y estamos muy contentos. Y sé que muy pronto vamos a verte por México. Sé que muy pronto te vamos a ver por ahí y estoy muy contento de ser un puente que une generaciones y que une propósitos y une ministerios. Amén, Así que amén. gracias, amigo, gracias Gracias, por tu gracias a tiempo. ti, gracias a Voces del Desierto, a toda la gente que te escucha. Les mando abrazos a todos, saludos a todos y espero que este ratito que nos han acompañado haya podido ser de Mm, bendición y haya traído aliento, fuerza, esperanza a los que los estén escuchando. definitivamente sí, amigo. Así que, pues, estamos para servirles, honramos su vida, su ministerio, tu familia, la familia Gracias. pastoral. Y sé que vamos a seguir escuchando cosas muy, muy tremendas de Love to Save, de tu vida y de la vida de tu familia. Pronto Love to Save por México. Amén, amén. Lo creemos. Listo. Dios te bendiga, amigo. Gracias. Gracias.